Mi nombre es David. Nunca imaginé que mi vida daría un giro tan oscuro una noche sin luna, cuando el eco de un llanto desconsolado me llevó a enfrentar la leyenda que todos temían, la niña del pozo. Recuerdo que era una noche gélida de otoño. Caminaba solo por un sendero olvidado, cuando un rumor entre el susurro del viento llamó mi atención. Al llegar a un claro, allí, en medio de la nada, se alzaba un pozo de piedra cubierto de musgo. En ese instante, una sensación de inquietud me recorrió la espalda. Fue como si el lugar guardara secretos que nadie debía conocer. De repente, escuché un débil sollozo, casi imperceptible, que parecía emanar desde lo más profundo del abismo. Sin poder explicarlo, sentí que debía acercarme. Esa fue la chispa que encendió el terror y la fascinación en mi interior, como si algo me llamara desde la oscuridad, invitándome a descubrir su macabra historia. Desde niño, en mi pequeño pueblo se contaban historias sobre una niña que, según decían, había desaparecido sin dejar rastro. Algunos decían que era fruto de la desgracia, otros que era un espíritu vengativo. La leyenda narraba que la niña sollozaba en las noches de tormenta y que su presencia se hacía sentir cerca del pozo abandonado, en el límite entre lo real y lo imposible. Esa noche, frente a aquel pozo, comprendí que la leyenda no era simplemente un cuento para asustar a los niños, sino una advertencia de lo que acecha en el umbral del mundo de los vivos. Movido por una mezcla de valentía y curiosidad, me acerqué al borde del pozo. Con cada paso, mi corazón latía con fuerza, marcando el compás de mis temores. Allí, en el silencio sepulcral, empecé a notar que el eco del llanto se transformaba en una melodía inquietante. Mi mente luchaba por descifrar si era real o producto de mi imaginación. Decidí hablar en voz baja, como un susurro para no perturbar la quietud de aquel lugar maldito. ¿Quién estás ahí? ¿Por qué me llamas? El eco respondió, repitiendo mis palabras con una distorsión que parecía burlarse de mi atrevimiento. Fue entonces que sentí un impulso irresistible de bajar, de adentrarme en la penumbra, a pesar del terror que me paralizaba. No puedo describir con exactitud el escalofrío que recorría mi cuerpo al descender por la empinada escalera de piedra. Cada peldaño parecía llevarme a un pasado olvidado, a un presente que se desvanecía en sombras. Cuando finalmente alcancé el fondo, lo primero que vi fue la silueta de una niña, etérea y pálida, con unos ojos que brillaban en la oscuridad como brasas encendidas. Su rostro, a la vez triste y enigmático, parecía esconder una historia de dolor y traición. Con voz casi imperceptible, me dijo: «He esperado tanto tiempo». Sus palabras resonaron en la fría cámara subterránea, despertando memorias de un pasado lleno de secretos y tragedias. En ese instante, supe que mi destino estaba irrevocablemente ligado al suyo. Mientras la niña me miraba fijamente, las sombras parecían bailar a su alrededor, y el aire se volvía espeso, cargado de un presagio ineludible. Esa noche, lo que comenzó como un impulso de curiosidad se transformó en una pesadilla viviente. La niña me reveló fragmentos de una historia oculta, un relato de injusticia y abandono. Confesó que había sido víctima de una crueldad inimaginable y que su alma, incapaz de encontrar reposo, se había visto condenada a vagar entre los confines del tiempo. Cada palabra suya estaba impregnada de melancolía y un deseo profundo de venganza, pero también de un anhelo por la redención. «No soy un fantasma malvado», me aseguró entre sollozos. «Soy la voz de aquellos que fueron olvidados». Su relato me sumergió en un torbellino de emociones y preguntas. ¿Cómo era posible que el destino de una niña pudiera entrelazarse con el mío de tal forma? ¿Qué fuerzas oscuras habían conspirado para sellar su trágico destino en ese pozo? ¿Y por qué ella había escogido revelarse a mí en medio de la noche, cuando la frontera entre lo real y lo sobrenatural se difuminaba? Mientras escuchaba, la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Cada palabra, cada suspiro de la niña parecía retumbar en las paredes del submundo. Empecé a sentir que algo más se movía en la penumbra, una presencia que no deseaba que la verdad saliera a la luz. La tensión aumentaba y el aire se impregnaba de un frío sobrenatural, como si el tiempo se hubiera
que se hubiera detenido en aquel abismo olvidado. Comprendí, entonces, que mi descubrimiento tenía un precio, el conocimiento de secretos demasiado oscuros para ser olvidados. La niña me confesó que existía un ritual, una forma de liberarla de su condena, pero que implicaba enfrentar fuerzas más allá de la comprensión humana. En ese instante, mis decisiones se tornaron cruciales. Estaba dispuesto a desafiar a esos poderes para darle paz a su alma atormentada, aun a costa de mi propia cordura. La tensión era insoportable, y cada latido de mi corazón marcaba el inicio de una confrontación inevitable entre la luz y la oscuridad. La noche transcurría mientras yo meditaba sobre la revelación, sintiendo cómo el peso del destino me aplastaba. La niña, con la mirada llena de súplicas y desesperación, se aferraba a la idea de que mi ayuda podría ser su última esperanza. La historia que ella me contó se entrelazaba con leyendas ancestrales, misterios ocultos en antiguos manuscritos y rituales olvidados por el tiempo. La urgencia de actuar era palpable. El velo entre ambos mundos se estaba desgastando, y pronto lo que estaba confinado en la oscuridad podría desatar una fuerza incontrolable. Decidí seguir adelante, no solo por mi curiosidad, sino por la convicción de que algunas verdades, por más aterradoras que sean, deben ser confrontadas. Mientras ascendía de regreso a la superficie, el eco de la niña resonaba en mi mente. La historia apenas comenzaba, y yo sabía que mi vida jamás volvería a ser la misma. Epílogo. El legado del pozo. Hoy, al narrar esta experiencia, me doy cuenta de que la línea entre la realidad y la ficción es más tenue de lo que solemos creer. La niña del pozo no solo habitaba en las sombras de un lugar olvidado, sino también en los rincones más oscuros del alma humana. Su historia, cargada de tristeza y misterio, me obligó a enfrentar mis propios miedos y a cuestionar la naturaleza del destino. Este relato, que comparto con ustedes, es más que una simple leyenda. Es un recordatorio de que algunas voces del pasado claman por justicia y que el coraje de enfrentarlas puede revelar secretos que nos cambien para siempre. Si alguna vez te encuentras cerca de un pozo en la oscuridad de la noche, escucha con atención. Tal vez, entre el murmullo del viento, se oiga el sollozo de una niña que aún busca redención. Me llamo Alejandro, y lo que voy a contarles sucedió una noche que aún me persigue. Aquella vez, mis amigos y yo decidimos aventurarnos en el edificio abandonado, el Laberinto de Sombras, ubicado en el corazón de la Ciudad de México, un lugar del que se contaban leyendas urbanas tan antiguas como el mismo barrio. Esta es la historia de lo inexplicable, de pasillos que se reconfiguraban y de una atmósfera tan densa que parecía absorber cada grito ahogado. Recuerdo el instante en que cruzamos el umbral del edificio. Las primeras impresiones fueron desconcertantes. Paredes cubiertas de grafiti que narraban historias olvidadas, muebles destrozados abandonados a la intemperie y una capa de polvo que parecía contar los años de abandono. El ambiente era lúgubre y cada rincón invitaba a descubrir secretos oscuros. Mis sentidos se agudizaron y el silencio, roto solo por el eco de nuestros pasos, se volvió casi ensordecedor. Desde el minuto 1, algo no encajaba. Mientras avanzábamos por el vestíbulo principal, un frío inexplicable recorría mi espalda. La tensión era palpable. Mis amigos, aunque intentando mantener el ánimo festivo, no podían ocultar el nerviosismo en sus miradas. Yo, intentando canalizar la adrenalina, me convertí en el narrador de aquella expedición, consciente de que aquello podría ser la aventura de nuestras vidas, o el preludio de una pesadilla. Con linternas en mano, nos adentramos en el laberinto de pasillos y escaleras que se extendían más allá de lo imaginable. Cada habitación parecía repetirse, muebles deteriorados, ventanas rotas, y en algunos casos, retratos que parecían observarnos con ojos vacíos. El primer indicio de que algo extraño ocurría fue en el segundo piso. Una puerta entreabierta nos llamó la atención. La empujamos y al ingresar, la sensación de déjà vu me asaltó. La misma sala, con los mismos restos de antigüedad y la misma fragancia a humedad, se había reproducido exactamente, como si el edificio quisiera confundirnos. Mis pensamientos se agolpaban. ¿Era acaso mi imaginación o realmente estábamos atrapados en un bucle de habitaciones idénticas?
A cada paso, el edificio parecía moverse, cambiando de forma y estructura. Los pasillos se alargaban, se curvaban de maneras imposibles, y en ocasiones, al volver sobre nuestros pasos, el entorno había mutado por completo. El ambiente se volvía cada vez más opresivo, y la sensación de ser observados crecía con intensidad. Fue en un corredor lateral, donde la luz de nuestras linternas apenas alcanzaba a desvelar las sombras, que escuché por primera vez un murmullo. No era un sonido agudo, sino un susurro casi imperceptible que parecía provenir de las paredes mismas. ¿Lo oyen?, pregunté en voz baja, sin esperar una respuesta, pero mis palabras se perdieron en el eco del silencio. Uno de mis amigos, Raúl, señaló una figura tenue al final del pasillo, desvaneciéndose en la oscuridad como humo. La tensión creció exponencialmente. La adrenalina me invadió y mi corazón latía con fuerza descontrolada. Sentía que cada sombra ocultaba un peligro inminente y el temor se mezclaba con la fascinación de lo desconocido. Esa noche, el edificio no solo era un escenario de abandono, sino un ente vivo que se transformaba y nos retaba a descubrir su historia oculta. A medida que avanzábamos, la arquitectura del lugar se volvía cada vez más surrealista. Lo que parecía ser un simple edificio abandonado se transformó en un laberinto de pasillos y recovecos sin salida. Cada habitación nos ofrecía nuevas pistas y, a la vez, aumentaba el misterio. En una de ellas encontramos un mural desgastado que parecía contar la historia de alguien que habitó el lugar hace mucho tiempo. Las palabras, casi borradas por el tiempo, hablaban de una maldición y de almas perdidas atrapadas entre las paredes. Mientras mis amigos y yo intentábamos descifrar los fragmentos de inscripciones y señales, los pasillos comenzaron a reconfigurarse. La misma escalera que habíamos subido parecía haberse desplazado a una posición imposible. La sensación de estar atrapados en una dimensión paralela se hacía abrumadora. Intentábamos encontrar una salida lógica, pero cada intento nos conducía a habitaciones idénticas, como si el edificio estuviera jugando con nuestra mente. Mis sentidos se agudizaban ante cada crujido, cada sombra que se movía a la periferia de mi visión. La tensión era tan densa que podía cortarla con un cuchillo. En uno de los pasillos, la puerta de una habitación se abrió de golpe sin explicación, dejando escapar un viento helado que hizo que todos nos detuviéramos en seco. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo antiguo que reflejaba no solo nuestras figuras, sino algo más, algo que se desvanecía en el reflejo, una presencia oscura que parecía acecharnos. En ese instante, sentí que mi mente comenzaba a tambalearse entre la realidad y la ficción. ¿Era posible que ese edificio estuviera habitado por fuerzas desconocidas? La respuesta parecía latir en cada rincón del lugar, una presencia inquietante que se alimentaba de nuestro miedo. No podíamos escapar, y cada paso nos sumergía más en un abismo de incertidumbre. La noche transcurría, y la atmósfera se volvía cada vez más opresiva. Entre murmullos y susurros, empecé a captar palabras ininteligibles que parecían provenir de tiempos remotos. En una de las salas, el eco de una risa apagada se mezclaba con el murmullo del viento, creando una sinfonía macabra que helaba la sangre. Mis compañeros empezaron a notar que algunas habitaciones mostraban vestigios de presencia humana, fotografías antiguas, cartas olvidadas y objetos personales que no tenían cabida en un lugar abandonado. La presencia de estos objetos desató en mí una mezcla de fascinación y terror. ¿Qué historias se escondían detrás de esos objetos? ¿Quiénes habían sido los protagonistas de aquellas vidas truncadas? Las respuestas parecían esconderse en cada grieta, en cada sombra. La leyenda del edificio hablaba de un pasado lleno de tragedias, de almas atormentadas que nunca pudieron abandonar aquel recinto. La tensión alcanzó su punto álgido cuando, en un momento de desesperación, decidimos dividirnos para explorar los rincones más profundos del edificio. Yo me lancé por un pasillo que parecía prometer respuestas, mientras Raúl y otros compañeros se adentraron en otra dirección. El aire se volvió denso y cada paso resonaba en un vacío que parecía absorber nuestros temores. Caminé durante lo que parecieron horas, aunque solo habían pasado minutos, hasta toparme con una sala que parecía el corazón del misterio. Allí, en el centro, se alzaba un gran espejo ornamentado.
rodeado de inscripciones en un idioma que no lograba identificar. Al acercarme, una voz interior me instó a tocarlo. Mis manos temblorosas se posaron sobre la fría superficie y en ese instante la habitación se iluminó con destellos de una luz fantasmal. El espejo, como si fuera un portal, mostró imágenes de un pasado que no me pertenecía. Escenas de rituales olvidados, rostros llenos de desesperación y sombras que se retorcían en una danza macabra. Fue como si hubiera abierto una ventana a otro tiempo, un pasado lleno de maldiciones y tragedias que habían sellado el destino de aquel lugar. Sentí que la historia del edificio se entrelazaba con la mía, como si mi propia existencia estuviera marcada por esa noche. Mientras luchaba por comprender lo que había presenciado, un temblor recorrió el edificio. El suelo se estremeció y por un breve instante, las paredes parecieron desmoronarse. La presencia en el espejo se intensificó y voces ininteligibles llenaron la sala. Fue entonces cuando comprendí que no estaba solo. Las almas atrapadas en ese lugar clamaban por ser liberadas, y sus gritos eran un eco del dolor y la desesperación de tiempos pasados. Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en un susurro. La conexión entre mi mente y el espejo se volvió casi insoportable, y un torrente de emociones me invadió. Miedo, tristeza y una extraña sensación de pertenencia. Era posible que aquel edificio estuviera vivo, que sus paredes guardaran secretos tan oscuros que incluso el tiempo se atreviera a olvidar. Decidí abandonar la sala, pero al volver sobre mis pasos, el edificio había cambiado. Los pasillos se habían transformado en un laberinto sin salida y la dirección que conocía ya no existía. Cada puerta, cada escalera parecía conducir a una nueva pesadilla. La desesperación se apoderó de mí y de mis compañeros, y el eco de nuestras pisadas se mezclaba con el murmullo incesante de la presencia invisible. En un momento de lucidez, recordé las palabras de una vieja leyenda urbana: cuando el edificio hable, no intentes callarlo. Y fue entonces cuando comprendí que nuestras acciones habían despertado algo que no podía ser detenido. La atmósfera se volvió casi tangible, y sentí que el edificio nos observaba, juzgando cada uno de nuestros movimientos. La tensión alcanzó niveles insoportables cuando, de repente, apareció una figura en el extremo del corredor. No era un ser humano, sino una sombra con forma difusa, cuyos ojos brillaban con una luz espectral. La figura se deslizó silenciosamente, como si flotara en el aire, y se detuvo frente a mí. Sentí un escalofrío recorrerme la columna vertebral, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. La figura habló, o al menos creí escuchar un murmullo que decía: «No debiste haber venido». Esa sola frase retumbó en mi mente, llenándome de un terror primigenio. Mi corazón latía tan rápido que parecía querer salirse de mi pecho, y en ese instante supe que no había marcha atrás. La presencia había marcado el comienzo de algo irreparable. Aquella noche se convirtió en una lucha constante contra lo desconocido. Nos reunimos en una sala central, intentando trazar un plan de escape mientras el edificio parecía conspirar para mantenernos allí. Cada vez que uno de nosotros intentaba huir, los pasillos se cerraban y las habitaciones se transformaban, borrando cualquier camino hacia la libertad. La sensación de claustrofobia era abrumadora, y el miedo se transformó en una compañía constante. En medio del caos, comencé a relatar lo que había vivido en el corredor del espejo, esperando que mis palabras pudieran ayudarnos a entender la oscura esencia del lugar. Los murmullos de los demás se mezclaban con el sonido de objetos que caían y puertas que se abrían sin motivo aparente. Era como si el edificio tuviera vida propia, una voluntad perversa que se deleitaba en nuestro sufrimiento. Cada minuto transcurrido era un recordatorio de que el tiempo se volvía relativo en aquel lugar. La lógica y la razón parecían desvanecerse, dejando espacio únicamente para el instinto de supervivencia. La tensión se palpaba en el aire, y el terror se reflejaba en cada rostro, en cada mirada perdida. La idea de que el edificio fuese una trampa, un portal a un reino donde el tiempo y la realidad se entrelazaban en una danza macabra, se hacía cada vez más real. En un momento de desesperación,
decidimos unir nuestras fuerzas y enfrentar aquello que nos mantenía cautivos. Armados con valor y la determinación de salir con vida, nos dirigimos nuevamente hacia el corredor donde había aparecido la figura sombría. Las paredes parecían temblar al compás de nuestros latidos, y el aire se volvía irrespirable, cargado de una energía oscura que parecía querer hundirnos en el abismo. Cada paso era un acto de fe, una apuesta contra lo desconocido. El edificio se burlaba de nosotros, alterando su estructura de formas que desafiaban toda lógica. Sin embargo, la determinación colectiva era más fuerte. Con cada puerta que abríamos, intentábamos descifrar pistas, pequeños detalles que nos permitieran romper el hechizo que nos mantenía prisioneros. Fue en ese corredor cuando, de improviso, apareció una figura que parecía ser la amalgama de todos los horrores que habíamos presenciado. Una entidad compuesta de sombras y murmullos, cuyos ojos brillaban con un fuego fatuo. La entidad se abalanzó sobre nosotros, y en ese instante, la lucha por la libertad se transformó en una confrontación directa contra lo sobrenatural. La lucha se intensificó en un frenesí de terror y desesperación. Las paredes se cerraban, las luces parpadeaban, y el eco de nuestras voces se mezclaba con los gritos de lo imposible. Cada uno de nosotros sintió el peso de la historia, la maldición ancestral que impregnaba cada rincón del edificio. Yo, con la mente nublada por el miedo, logré recordar fragmentos de viejas leyendas que hablaban de la redención de almas perdidas. Quizás, pensé, el destino de aquel lugar y el nuestro estaban entrelazados en una lucha contra la oscuridad. El enfrentamiento fue brutal y breve. La entidad, en un último acto de furia, desató un torrente de sombras que amenazaba con engullirnos. En medio del caos, sentí que el espejo en la sala central brillaba con una luz que parecía prometer salvación. Sin pensarlo dos veces, corrí hacia él, instado por una fuerza que no podía explicar. Al tocar la superficie, un torrente de recuerdos, voces y emociones inundó mi mente. Vi el pasado del edificio, la tragedia de aquellos que lo habían habitado y la esperanza de redención que yacía oculta entre las ruinas. La confrontación alcanzó su clímax cuando, de repente, la entidad se disolvió en una neblina que se fue disipando con la primera luz del amanecer. El edificio, que durante la noche había sido un monstruo viviente, pareció rendirse ante la fuerza incontrolable del alba. Mis amigos y yo, exhaustos pero vivos, nos encontramos en la sala central, rodeados por ecos de una noche que parecía un sueño febril. El espejo, testigo silencioso de todo lo sucedido, quedó como el único vestigio de aquella conexión con lo sobrenatural. Mientras la luz del sol inundaba el interior del edificio, comprendí que habíamos sido parte de algo más grande, una experiencia que trascendía el miedo y la lógica, y que nos había marcado para siempre. Aquella noche no solo había sido una lucha por la libertad, sino también un viaje hacia el interior de nuestras propias almas, enfrentándonos a los fantasmas que todos llevamos dentro. Hoy, al recordar aquellos momentos, aún siento el escalofrío en la piel y el peso de la incertidumbre en mi mente. El edificio, el laberinto de sombras, permanece en pie, como un recordatorio de que hay rincones en este mundo donde la realidad se doblega a las leyes del misterio y del terror. Mis amigos y yo nunca volvimos a hablar de aquella noche con la misma ligereza. Cada uno de nosotros lleva consigo las cicatrices de un encuentro que desafía toda explicación. A veces, en la soledad de la madrugada, oigo de nuevo el eco de aquellos murmullos o siento la frialdad de esa presencia que se deslizó a mi lado. No sé si lo vivido fue producto de la imaginación o si realmente nos topamos con una fuerza que trasciende nuestra comprensión, pero una cosa es segura. El miedo que experimenté aquella noche me enseñó que hay lugares en el mundo donde el tiempo y la lógica se desvanecen, dejando solo el eco de las almas perdidas y el incesante latido del terror. Si alguna vez te encuentras cerca de un edificio olvidado, si oyes voces en el viento o ves sombras moverse sin razón, recuerda mi historia. Quizás, en ese instante, te enfrentes a lo que en lo profundo de ti siempre has temido, lo desconocido. Y es ahí, en el límite entre la realidad y la pesadilla, donde mora el verdadero horror. Mi nombre es Daniel, y esta es la crónica de la pesadilla que cambió mi vida para siempre.
Recuerdo como si fuera ayer el instante en que me mudé a aquel edificio antiguo, donde la penumbra y el silencio parecían susurrar secretos olvidados. Apenas crucé la puerta de mi nuevo hogar, algo me advirtió que aquello no era un simple cambio de domicilio. Era el inicio de un terror ineludible. El primer minuto que pisé el pasillo fue como abrir una puerta hacia lo desconocido. La vieja edificación, con su aroma a humedad y madera desgastada, parecía guardar en cada esquina la memoria de tiempos pasados. No obstante, lo que más llamó mi atención fue el apartamento contiguo. Desde el primer instante, noté que no se escuchaba ni un solo ruido proveniente de ese lugar. No había pasos, ni el habitual rechinar de una puerta, ni siquiera el leve murmullo de una televisión apagada. Era un silencio abrumador, tan denso que parecía presagiar un misterio oculto en su interior. Las primeras noches fueron inquietantes. Mientras me instalaba, la oscuridad se adueñaba de cada rincón del apartamento. Pero, a pesar del ambiente lúgubre, nada parecía fuera de lo común hasta que, casi sin darme cuenta, noté un patrón perturbador. Cada noche, a la misma hora, unas luces se encendían en el apartamento del vecino. No había sonido alguno, solo el parpadeo intermitente de una luminaria que parecía anunciar algo ominoso. Una noche, incapaz de dormir, me asomé a la ventana. La luz titilante del apartamento contiguo me miraba, como si supiera que yo estaba allí. La tensión se apoderó de mí, y cada parpadeo parecía marcar el paso de una cuenta regresiva hacia algo inevitable. Mi curiosidad crecía al ritmo de mi terror, y decidí que tenía que descubrir qué se escondía tras ese silencio absoluto. Una tarde, mientras caminaba por el pasillo, algo inusual sucedió. Al pasar frente a la puerta del apartamento silencioso, escuché un leve rasguño, casi imperceptible, que me heló la sangre. Sin pensarlo demasiado, me acerqué a la puerta, donde una nota se deslizó lentamente por debajo. Con manos temblorosas, la recogí y leí, incrédulo: "No mires por la ventana". La advertencia, escrita con una caligrafía temblorosa y angustiada, me dejó una sensación de fatalidad. Sin embargo, a pesar del miedo que me embargaba, mi necesidad de descubrir la verdad era más fuerte que la advertencia misma. Esa noche, la oscuridad parecía aún más densa, y el ambiente en el edificio se volvió insoportablemente opresivo. Decidí desafiar la advertencia, impulsado por una mezcla de valentía y desesperación. Me asomé discretamente a la ventana, con la esperanza de vislumbrar algo que justificara el silencio de aquel apartamento. Lo que vi me paralizó. En el balcón contiguo, una figura inmóvil me observaba fijamente. No se movía, ni cambiaba de postura, simplemente estaba allí, con unos ojos que parecían perforar mi alma. Cada noche, la figura se acercaba un poco más a mi ventana. Al principio, la veía como una sombra distante, pero con el pasar de los días, sus rasgos se volvían más nítidos y su presencia más amenazante. La sensación de ser observado se volvió constante, y mi mente se debatía entre la incredulidad y el terror puro. Desesperado por entender lo que estaba sucediendo, busqué al casero del edificio. El hombre, de aspecto envejecido y mirada cansada, parecía cargar con un secreto que pesaba sobre sus hombros. Con voz temblorosa, me confesó una verdad que me dejó sin aliento. El vecino del apartamento contiguo falleció hace décadas y nadie lo ha visto desde entonces. Sin embargo, hay quienes afirman que su presencia perdura, esperando a quienes se atreven a notarlo. El casero palideció mientras relataba la historia. Según él, el espíritu del vecino, o aquello que le quedaba, había encontrado una forma de manifestarse en el mundo de los vivos, usando las luces del apartamento como una especie de ritual que anunciaba su vigilia eterna. Mientras escuchaba, cada palabra resonaba en mi mente, como un eco siniestro que confirmaba mis peores temores. Con cada noche que pasaba, la tensión en el edificio se volvía insoportable. La figura del balcón no solo se acercaba a mi ventana, sino que parecía replicar cada uno de mis movimientos. La sensación de ser observado se convirtió en una obsesión. Dormía poco y cada sombra en mi apartamento adquiría un tono amenazador. Comencé a registrar las noches en un cuaderno, anotando cada detalle, cada parpadeo de luz y cada estremecedor roce en la puerta. Una noche,
Al intentar dormir oí un susurro leve, casi imperceptible, que parecía provenir de la pared. Sentí que mi corazón latía con fuerza en mi pecho y, en un impulso, me levanté para buscar el origen del sonido. Lo único que encontré fue el eco del silencio, pero en la pared de mi habitación apareció algo. Una huella de algo afilado, como si se hubiera trazado una línea con uñas o afiladas garras. Esa imagen se quedó grabada en mi mente, intensificando mi sensación de peligro inminente. La presión psicológica se volvió insoportable, y cada noche se sentía más oscura y llena de presagios. Sabía que debía salir de allí, pero la idea de dejar atrás todo lo que conocía me llenaba de un miedo aún mayor. Finalmente decidí que era el momento de mudarme. Mientras empacaba mis pertenencias con manos temblorosas y el corazón en un puño, algo perturbador ocurrió. En la puerta de mi apartamento, junto a la cerradura, apareció otra nota idéntica a la que había recibido en el apartamento del vecino. Con horror leí: «¡Ya me viste!». El mensaje resonó en mi mente como un eco malévolo, confirmando que no había escapatoria de aquello que había despertado. Cada objeto que empacaba parecía llevar consigo una carga de angustia y terror. El edificio, que una vez fue solo un escenario para un nuevo comienzo, se había transformado en una trampa del pasado, donde la muerte y la obsesión se entrelazaban en una danza macabra. Ahora, mientras escribo estas líneas, aún me pregunto si la huella del vecino seguirá persiguiéndome. La imagen de la figura en el balcón y la nota maldita han quedado grabadas en mi memoria. No puedo evitar sentir que, en algún rincón oscuro de mi existencia, aquella presencia aún me acecha, esperando el momento de reclamarme. Quizás la verdadera maldición no era la de habitar en un edificio antiguo, sino la de haber sido testigo de algo que, una vez visto, nunca se olvida. Esta es mi historia, la crónica de un hombre que se atrevió a mirar más allá del velo del silencio y que ahora vive con el peso de una mirada que jamás se desvanece. Si alguna vez te encuentras en un lugar donde el silencio es demasiado profundo y las luces parpadean sin motivo, recuerda, a veces lo que parece inerte es solo la espera de una presencia que se alimenta del miedo. Espero que esta narración te haya sumergido en un mar de suspenso y terror, y que cada palabra te haya hecho sentir el frío escalofrío de la noche, como si estuvieras allí, enfrentándote a lo inexplicable. Recuerda, algunas verdades son tan aterradoras que es mejor no mirarlas directamente. Gracias por acompañarme en esta oscura travesía. Daniel.